Bien, ahora vamos a realizar el punto donde tenemos que ver si efectivamente nuestra instalación cumple con las características adecuadas para que pueda tener los datos que acabamos de incluir. Tenemos que considerar cuáles van a ser las caídas de tensión máximas de cada uno de los circuitos. Para ello vamos a llenar la información de nuestras caídas de tensión. En el primer video que hice de caída de tensión, les dejaré acá en la parte de arriba, les dejaré un link para que puedan acceder a ese video, indico cómo se calculan las caídas de tensión. Por lo tanto, vamos a llenar la información en esta planilla. Entonces, tenemos que indicar cuáles van a ser las longitudes de nuestros circuitos. Tengo las longitudes de nuestros circuitos, así que las voy a ir enumerando. Bien, ya tenemos las longitudes de cada uno de nuestros circuitos. Entiéndase que las longitudes van a ser aquellos puntos más alejados de cada circuito. Cuando nosotros vemos un plano, normalmente lo que tenemos que hacer es calcular la distancia que se encuentra un circuito en especial. Entonces, una de las maneras de identificar cuál es la distancia que tiene un circuito es básicamente crear una polilínea donde vamos a colocar, por ejemplo, la ubicación del tablero de alumbrado y vamos a ubicar nuestro punto más alejado. Acá, por ejemplo, tengo un aplique. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es ir a la barra de propiedades y primero identificar cuáles las dimensiones que estoy trabajando en el plano. Yo, por ejemplo, voy a colocar acá distancia. Tengo un muro que acá me aparece una longitud de 4. El plano en sí está en una escala de 1:50, por lo tanto voy a transformar todo este plano a una escala 1:100, vamos a copiarlo, y como está en la escala 1:50, para pasarlo a una escala 1:100, lo que tenemos que hacer es escalarlo a esto a 0.5, que es la mitad. Ya tenemos una escala 1:100. Ahora, ¿qué significa esto? Que este muro, en vez de 4, ahora marca 2. Tengo 2 milímetros en el plano. Ya, cuando hablamos de 2 milímetros en un plano en CAD, significa que estamos hablando de las unidades métricas. Normalmente las escalas se aprecian de la siguiente manera. Un plano en la escala 1:100 significa que 1 centímetro del plano equivale a 100 centímetros en la realidad, o 1 metro. Por lo tanto, si nosotros consideramos que tenemos 2 milímetros, estamos hablando de 20 centímetros en la realidad. Eso quiere decir que para poder dimensionar esto de una forma más fácil, voy a transformar este plano de tal manera de que esta longitud, que es de 20 centímetros, me marque como 20 y no como 2. Entonces lo que tengo que hacer ahora en estos momentos es escalar nuevamente este plano y lo vamos a escalar a un factor de escala de 0.1. Con 0.1 ahora me doy cuenta que me aparece 0.2. 0.2 o 0,2 me está indicando cuáles son las unidades métricas, pero lo estoy haciendo más que nada para crear una polilínea y de que la distancia me marque en metros. Básicamente para eso lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Con un color que destaque, por ejemplo tengo un color rojo, voy a crear una polilínea que se dirija hasta este aplique. Llegamos hasta acá. Tengo de este punto hacia acá. Tengo el aplique y llego hasta esta zona. Entonces, habiendo tenido ya la ubicación, o mejor dicho, el camino hacia ese aplique, yo voy a hacer clic, me voy a acercar a la polilínea, voy a hacer clic. Fíjense que ahora tengo que fijarme en esta parte, dice polilínea, el color que tengo, y me doy cuenta la longitud que tiene. Tengo 20,01. Y ese sería el punto más alejado que voy a tener en mi circuito. No es necesario que ustedes consideren esto para cada centro. Lo único que tienen que hacer es ubicar el centro más alejado y eventualmente colocar esa información. Es por ello que acá tengo la longitud de 20,01. Eso significa que es la longitud de nuestro centro que se encuentra más alejado de cada circuito. Eventualmente vamos a indicar la intensidad de cada circuito. Esta intensidad viene con una fórmula en donde si nosotros cambiamos, por ejemplo, el interruptor automático, en este caso tengo de 10, lo cambio a 16, acá nos vamos a dar cuenta de que acá cambiará de forma automática. Así que no hay que llenar nada más. Lo mismo se aplica para los conductores y también se va a aplicar para la sección o el calibre.
Ahora, ¿por qué viene con esta simbología? Porque básicamente en la línea principal no aparece esa información al principio en el cuadro de carga. La línea principal es la cometida. El interruptor automático que va a llegar hacia el medidor, o podríamos decir el interruptor general automático, siempre tiene que ser de un calibre mayor que el resto de los interruptores automáticos que tenemos en nuestro tablero de alumbrado. Así que si ya tenemos un interruptor automático de 32 amperios, deberíamos tener como mínimo un interruptor automático de 40 amperios. Con ello también vamos a elegir el tipo de conductor. Podríamos utilizar el mismo tipo de conductor, o bien en este caso lo que vamos a hacer es ocupar un conductor que tenga las características idóneas para poder soportar los rayos ultravioletas. Eso lo podemos ver dentro de las características de este conductor. Entonces vemos que son estos los conductores que tienen esa característica. También otra característica sería un conductor que tenga una buena propiedad contra zona de intemperie. Tenemos acá un conductor de fuerza para acometidas y también tenemos estos otros conductores. Vamos a colocar acá un conductor, en este caso vamos a colocar un conductor de fuerza de acometida, me dice cambie calibre y me indica el tipo de calibre que voy a utilizar. Por ejemplo, calibre 8, y acá me dicen faltan datos. Si me aparece esta parte faltan datos, no se preocupen porque nosotros podemos utilizar la otra sección que expliqué en el video que está publicado de hace algunos meses atrás. Podemos colocar acá el tipo de material de conductor y vemos el porcentaje de caída de tensión. Entonces voy a colocar acá cobre, que es el material del conductor que estamos utilizando, y en este caso ya nos da esta propiedad. Si el conductor es de un material de aluminio, también se puede seleccionar. Acá tengo conductor de aluminio, pero en este caso solamente sería para el conductor de la acometida, si fuera de aluminio. En el caso de los demás, será todo de cobre. Para efectos sencillos vamos a utilizar esto. Ahora, fíjense que cada material tiene una resistividad en concreto y eso nos entregará el porcentaje de caída de tensión. Porcentaje que tiene relación con el total, que sería 220 para instalaciones monofásicas. Eventualmente, lo que se debe de estimar es la sumatoria de las caídas de tensión que se generan tanto en cada circuito más lo que se genera en la línea de acometida. Si ustedes quieren elegir un conductor distinto, por ejemplo los que mencionamos anteriormente, un conductor monopolar, un Fritox Flex de serie 3, que también les voy a dejar el catálogo de ese material. Aquí les estoy mostrando el conductor Fritox Flex serie 3, el RZ1K, en sección de milímetros cuadrados, y se mencionan todas las características que tiene. Entonces estas mismas características aparecen en la planilla y cuáles son las capacidades según las características físicas que tenga este conductor. Y también si son tripolares, tetrapolares, multipolares, ¿ya? O en este caso monopolares. En este caso nos damos cuenta de que la planilla me dice cambie de calibre. ¿Por qué me dice cambie de calibre? Porque la sección que está trabajando este tipo de conductor es en milímetros cuadrados. Así que voy a cambiar el calibre. Ahora, por ejemplo, vamos a considerar un calibre de 4 milímetros. Y nos damos cuenta de que el porcentaje de caída máxima de tensión, en este caso en la acometida, es de 2.7%. Ahora tenemos un pequeño problema. Acá tengo un conductor de calibre 14 y el porcentaje de caída máxima de tensión está sobrepasando el máximo. Entonces, independientemente de que en el otro punto nos dé OK, siempre lo importante es que tratemos de mantener los estándares en las dos situaciones OK. Ahora, ¿qué podemos hacer para solucionar este problema? Es muy sencillo. Lo que tendríamos que hacer es disminuir la capacidad de nuestro conductor o bien disminuir la capacidad de nuestro interruptor automático. Entonces nos damos cuenta que tenemos un interruptor automático de 16 amperios. Entonces vamos a ilustrar cada una de estas secciones para que ustedes vean los cambios. Bien, acabo de ocultar las columnas, ¿ya? Y tengo en la vista nuestro calibre del conductor que vamos a utilizar. En este caso tenemos un calibre de conductor de sección de 14 AWG y un interruptor automático de 16 amperios. Si yo cambio un interruptor automático de 10 amperios, nos damos cuenta de que la caída de tensión baja. Pero si no tengo la opción de poder bajar la capacidad del interruptor automático, lo que sí podría hacer, que sería mucho mejor, es aumentar la capacidad de nuestro conductor. Entiéndase que los conductores que tienen un mayor calibre van a tener una resistencia mucho más baja.
Y al tener una resistencia más baja, el porcentaje de caída de tensión va a ser mucho menor. Si yo, por ejemplo, coloco un conductor de calibre 10, el porcentaje de caída de tensión va bajando. Eso explica normalmente por qué cuando tenemos que abarcar una distancia mucho mayor, se sugiere de que lo que se genere como cambio para que la instalación funcione es que se aumente el calibre de los conductores. Así que es la solución más recomendable que les puedo dar. Es cuando tengan problemas de caída de tensión, lo recomendable es aumentar el calibre del conductor. En este caso, con aumentar a un calibre 12 ya estamos dentro de la normativa. Aún así estamos muy cerca a lo que sería una caída de tensión de un 5%, pero estamos dentro. Así que ya con eso estaríamos ok. Ahora sí, vamos a mostrar nuevamente nuestra plantilla del cuadro de caída de tensión. Entonces ya tenemos toda la información. Solamente tienen que llenar la información de las columnas que vienen con esa simbología. El resto viene ya con la fórmula lista, ¿ya? De hecho, una de las fórmulas más difíciles que tuve que hacer en esta nueva versión es la fórmula donde se considera la capacidad de cada conductor según el tipo de conductor que se va a utilizar y también según el calibre que va a tener. En este caso, por ejemplo, tengo la capacidad de los conductores para este tipo de grupo y para este tipo de conductor y este tipo de calibre, y tuve que aplicar esta fórmula. Esa es la fórmula que tuve que aplicar en esta nueva versión para considerar el filtro de una manera mucho más sencilla. Así que, por favor, si llegan a desbloquear esta hoja de cálculo, que les voy a entregar la versión bloqueada, pero con su clave, aunque la clave es 123. Así que si están viendo este video, ya pueden saber cuál es la clave. Pero si la llegan a desbloquear, mucho cuidado con borrar la fórmula, ¿ya? Porque es una fórmula bastante compleja, como pueden ver. Y ya tendríamos lista la sección del cálculo de porcentaje máximo de caída de tensión. Así que ahora vamos a ver la siguiente parte que tiene relación con el cálculo de porcentaje máximo de tuberías según la cantidad de conductores que se van a utilizar.